Hola, ¿qué tal, gente? Muy bienvenidos nuevamente a esta nueva clase asincrónica del 10 del 12 del 2022 de este curso de programación en Python de la Academia de Educación que pertenece al Instituto Buenos Aires. Bien, gente, nosotros teníamos en la última clase, había visto, ¿no es cierto?, el tema del proyecto que teníamos de la heladería, que lo queríamos llevar, ¿no es cierto?, a la plataforma web a través de, ¿no es cierto?, de nuestra renderización a través de Flash, de este nuevo método, ¿no?, que tenemos, que diseñamos, ¿no es cierto?, pantallas y las mostramos a través de páginas web. Bien, el tema era que nuestro proyecto nosotros lo habíamos comenzado a diseñar, pero solamente teníamos un par de plantillas y no realizaba todo, ¿no es cierto?, lo referido a lo que en sí necesitaba el ejercicio, ¿no? Solamente tenía lo básico, es decir, veamos un ejemplo de cómo esto funciona, ¿no es cierto? Si revisábamos, ¿no es cierto?, la muestra que teníamos aquí, veíamos que hasta lo que habíamos desarrollado nosotros solamente podíamos listar los sabores, ¿cierto?, que teníamos en la base de datos, que ya habíamos cargado. Podíamos ver también el listado de marcas que teníamos dentro de nuestra base de datos. Y por último, teníamos también la posibilidad de agregar un nuevo sabor, si queríamos agregar un nuevo sabor. Por ejemplo, si queríamos agregar maracuyá, por ejemplo, podríamos agregar ese sabor. Teníamos esa posibilidad, ver, aquí se agregó. Y teníamos la posibilidad, por último, lo que desarrollamos, ¿no es cierto?, antes de finalizar la última clase, fue la posibilidad de agregar una nueva marca. Por ejemplo, si quisiera agregar la marca, por ejemplo, Ice Cream. Bien, tenía, ¿no es cierto?, esa posibilidad, y veamos, aquí está agregado Ice Cream, ¿cierto?, en donde tenemos que terminar, ¿no es cierto?, de darle forma un poquito a esto, porque como vemos, el listado de marcas disponibles está por orden de aparición, pero no está, por ejemplo, por orden alfabético. Podríamos corregir eso, ¿no es cierto?, para que este listado se disponga en orden alfabético. Y creo que la de sabores, si vemos el listado de sabores, tampoco está por orden alfabético, sino está por orden de aparición. Así que lo que primero vamos a hacer es, vamos a trabajar nuestro modelo. Vamos a trabajar el modelo, ¿no es cierto?, apagamos el servidor web. Vamos a trabajar el modelo, en donde tenemos, ¿no es cierto?, las clases y la clase conectar y todos los métodos en sí que nos dan las funcionalidades, ¿no es cierto? Aquí tenemos todas las funcionalidades, nuestra clase modelo o funciones, como le llamamos nosotros. La idea que teníamos era justamente mejorar esto, ¿no?, para que nos muestre en orden alfabético tanto los sabores como las marcas que agregamos. Por último, le vamos a hacer algunas mejoras a este modelo, para que también podamos ver el listado de pedidos que se hizo a esta heladería. Se pueda editar dichos pedidos y se pueda eliminar finalmente. Allí tendríamos completo todo el CRUD, o sea, el alta, la baja y la modificación de datos dentro de nuestro pequeño sistema de pedidos de una heladería. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver la forma de mejorar que ese listado aparezca por orden alfabético, los sabores, las marcas, y luego agregar las funcionalidades a este modelo, ¿no es cierto?, para que se pueda ver los pedidos que se realicen, se puedan editar y se puedan eliminar en todo caso, ¿no es cierto?, más allá de que quede completo todo el sistema, este pequeño sistema web que estamos trabajando en sí. Bien, vamos a la obra entonces. En primera instancia, lo que tenemos que revisar es que nuestros listados se estaban dando, ¿no es cierto?, por orden de aparición, pero no estaban en orden alfabético, lo cual no quedaba muy prolijo, ¿no es cierto? Si repasamos acá nuevamente, vemos en la pantalla que aparecían por orden de aparición, se fueron guardando y no están ordenados. Vamos a tratar de que esto se muestre, este listado, tanto el de sabores como el de marcas, se muestre en orden alfabético, ¿no es cierto? Así que lo primero que tenemos que ir a
al método que da este listado, que se conectaba a la base de datos y traía este listado. Y vemos aquí que la sentencia SQL, que está aquí, me trae, ¿no es cierto?, ¿dónde están los sabores? Aquí está la lista de sabores. Me dice simplemente que me trae todos los sabores desde la tabla sabores, donde el estado es igual a 1. Esto de estado igual a 1 simplemente hacía mención de que el estado, de que el sabor, perdón, estaba disponible y que se podía ver, ¿no es cierto?, que no estaba eliminado. Bien, entonces lo que simplemente la instrucción que le vamos a agregar es un pequeño comando en SQL que ordena, ¿no es cierto?, que va a ordenar, ¿no es cierto?, todos estos resultados en orden alfabético por los sabores. Simplemente le agregamos la instrucción order by, simplemente le escribimos esto, que quiere decir ni más ni menos que se ordene por los sabores. En este caso, la columna 1 sería, ¿no es cierto?, los ID, y la columna 2 sería, ¿no es cierto?, la columna de los sabores. Así que decimos que se ordene por la columna 2. La instrucción me va a ordenar por los sabores. Otra forma sería decir order by, si quieren, de una manera más exacta, sería order by sabores. ¿Está? Así que, pero para simplificar la cosa, simplemente lo ordenamos por columna 2. A ver, corremos esta nueva modificación y vamos a ver cómo se ve plasmado, ¿no es cierto?, en la tabla que se muestra, ¿no es cierto?, en la página web. Con esto ya estaría, ¿no es cierto?, vamos a la página principal nuevamente, listar sabores, y vemos que ya, como habíamos dicho, la lista de sabores ya queda ordenado por orden alfabético, ¿no es cierto?, de la A hasta la Z. Es decir, si yo ahora quiero cargar un nuevo sabor, por ejemplo, insertar un nuevo sabor, por ejemplo, qué sé yo, zanahoria, suponiendo que existe un helado de zanahoria, podríamos ver que tenemos que el último sabor sería zanahoria y el primero sería americana. Bien, así como ordenamos de manera alfabética los sabores, esa misma modificación la podemos hacer también con el listado de marcas, ¿no es cierto? Acá tenemos el listado de sabores. Veamos, aquí estamos, vamos nuevamente al modelo, acá estamos, order by 2. Y en listado de marcas, listar marcas, que era el método que me trae todas las marcas desde la base de datos, también le aplicamos el mismo concepto, ¿no es cierto? Order by 2. Es decir, por la segunda columna, que en este caso particular sería, ¿no es cierto?, por la columna de los sabores, ¿no?, que me lo ordene de esa manera. Así que si corremos este programa, ya me tendría que estar mostrando, ¿no es cierto?, efectivamente, vamos a correr la aplicación, porque si no, no se va a ver esto. Ahora sí. Entonces lo corremos, buscamos la página web, volvemos a la principal y efectivamente listar sabores, que ya vimos, listamos las marcas y ahora sí las marcas están ordenadas, ¿no es cierto?, por orden alfabético también, desde la D en este caso hasta la Z, ¿no? Antes estaban por orden de aparición, pero ahora ya quedaron un poco más presentables porque cuando tengamos que cargar un nuevo listado se van a ver de esta manera un poco más ordenadas en el combo box, es decir, en la lista desplegable. Bien, entonces ya tenemos un poquito trabajado el tema de las listas para que queden un poco más prolijas a la hora de mostrarse. Y lo que nos quedaría ahora es listar los pedidos, insertar un nuevo pedido y por último, que sería lo más complejo en sí de todo sistema, es modificar los pedidos ya existentes. Bien, así que continuamos nuevamente con todo ese proceso. Bien, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo el método, o sea, le llamamos función dentro de nuestra aplicación web, que nos trae los pedidos ya existentes que estaban en la base de datos. Recordemos que todo esto ya nosotros lo habíamos trabajado en la aplicación en Tkinter, ¿no es cierto? Simplemente estamos reutilizando este método ya que funcionaba perfecto.
Nuestro método listar pedido es un método que pertenece a la clase conectar y me trae, ¿no es cierto?, desde la base de datos el ID, la cantidad, la marca, el sabor, el delivery de la tabla pedidos, donde el listado es igual a 1. Hasta ahí todo bien. Entonces, este método me va a devolver una lista conteniendo todos esos resultados, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien. Por otro lado, nos va a hacer falta traer no todos los pedidos que están realizados, sino también seguramente nos va a hacer falta traer algún pedido en específico que necesitemos más adelante editar. Así que ya que estamos trabajando el método conectar, vamos a crear un método nuevo que se va a llamar traer pedido. Este método nuevo, que se va a llamar traer pedido, como está dentro de una clase, sí o sí se le tiene que dar como parámetro a la instrucción self, y va a recibir desde el exterior un ID. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer este método no es nada más ni nada menos que tráeme un pedido en específico desde la base de datos, conociendo el ID de ese pedido. Entonces, de esa manera, cuando yo tenga todo el resultado de ese ID, lo que voy a tener no es nada más ni nada menos que los datos requeridos para poder editar o trabajar, ¿no es cierto?, lo que haga falta allí. Esa es la función que va a tener este método traer pedido. No. Entonces, lo que vamos a hacer, una vez que tenemos declarado el método, vamos a reutilizar un poquito de código. Vamos a copiar esto que está aquí, que nos trae todos los pedidos, pero en particular acá solamente vamos a trabajar con un método nuevo que me traiga un solo pedido. Así que tenemos que modificar alguna cosita solamente sencilla por aquí. ¿Qué es lo que queremos que nos traiga este método? Hasta acá va a ser todo igual. Le vamos a pedir, ¿no es cierto?, que se conecte a la base de datos, y la sentencia de SQL va a cambiar un poquito. Lo que va a hacer es, me va a traer el sabor, vamos a adaptar un poquito, me va a traer, perdón, el ID, el sabor, el precio, la marca, la cantidad y el delivery, ¿no es cierto?, desde la tabla pedido, donde el estado es igual a 1, ¿no es cierto?, donde el estado es igual a 1, sí, pero en este caso, como yo quiero un pedido en específico, yo lo que quiero es que me traiga, no donde el estado sea igual a 1, o sea que esté disponible, sino que el ID sea igual a un valor que voy a recibir como parámetro. Como es un parámetro exterior, hay que declararlo con un %s para que no exista la posibilidad de, o que se minimice la posibilidad de una inyección SQL. Entonces, lo que va a hacer es, este método va a recibir como parámetro un ID, y luego eso lo va a reemplazar aquí en el %s, para que me traiga esta sentencia SQL que se está declarando en este momento. Bien, entonces, lo que estamos haciendo acá, en este caso particular, es que me traiga toda esa información, donde ese ID sea el que se recibe como parámetro. Está todo bien. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que nos va a hacer falta ahora es declarar ese ID en algún lado para que se reemplace ese %s. Así que decimos que dato va a ser igual a una tupla de un solo elemento, que va a tener como elemento ID solamente que viene por como parámetro, ¿cierto? Como es una tupla, le ponemos una comita aquí adentro, perdón, una comita aquí para indicar que es una tupla de un solo elemento, no es una variable común y corriente. Luego ejecutamos con el cursor la sentencia SQL y que le pasa como parámetro ese dato que tiene el ID, ¿cierto? Así se reemplaza este %s por ese ID que viene de el exterior. Por último, los resultados los guardamos dentro, con esta instrucción cursor.fetchAll, se guardan todos los resultados dentro de esta lista que se llama resultados. Pero tengan en cuenta que aquí solamente vamos a traer un solo registro con este ID, porque no van a haber muchos registros, solamente va a haber uno solo que contenga este ID.
Por lo tanto, aquí no quiero que me encaje todo. Fetch all sería como agrupar o encajar todos los valores dentro de esta lista. No, solamente que me traiga un solo registro. Entonces sería fetch one. Con esa instrucción, lo que estamos haciendo es que me traiga ese único registro con todos estos datos, no ese conjunto de registros. Bien, ahora lo que hacemos acto seguido es cerrar la conexión. Como siempre, retornamos estos resultados y en el caso particular que no se pueda conectar a la base de datos y haya algún problema en la conexión, que imprima por consola, ¿no es cierto?, este detalle del error en sí. Bueno, con esto ya tendríamos construido, ¿no es cierto?, el método traer pedido, que nos va a traer, repito, en exclusiva, un solo pedido en particular conociendo su ID. ¿Tá? Entonces, conociendo ese ID voy a traer un solo pedido en particular y ese pedido seguramente va a ser el que voy a necesitar conocer para poder editarlo, corregirle algún valor o quizás a lo mejor eliminarlo, ¿no? Bien, y hablando de eliminación, tenemos que crear, ¿no es cierto?, también el método que elimine. Como vemos, no tenemos el método que elimina ningún insertar sabor, insertar marca, eliminar pedido, lo tenemos por allá abajo solito está. Bien, lo vamos a reacomodar con los pedidos para que no quede tan colgado, ya que traemos insertar pedido, que traemos el pedido, acá abajo vamos a poner eliminar el pedido. Lo acomodamos por acá, que no quede solo de nuestro. Entonces, ya que tenemos el método, no está terminado, lo habíamos planteado nada más, eliminar pedido. También de la misma manera va a recibir como parámetro el ID. Y bueno, y teniendo ese ID, yo tengo que decirle a la base de datos que haga algo, que lo elimine o que, como sabemos, nosotros no lo vamos a eliminar de manera física, sino de manera lógica. Es decir, vamos a hacer que no esté disponible simplemente. También lo que vamos a hacer ahora es, vamos a copiar todo esta codificación, vamos a reutilizar este código, le vamos a cambiar algunas cosas nada más. Así que ahora en eliminar pedido, lo que vamos a hacer es lo siguiente: recibimos el ID y tenemos el curso, que es todo igual. Lo que va a cambiar acá va a ser la sentencia SQL. Ahí ya va a cambiar un poquito, ¿no es cierto? Acá donde la ID sea igual a esto, from pedido. Entonces borramos todo, escribimos todo de cero para estar seguros que lo estamos haciendo. Lo que necesitamos acá es cambiarle el estado al pedido. En vez de que tenga un estado igual a 1, lo vamos a poner en un estado igual a 0. Entonces de esa manera ese pedido no se va a mostrar, ¿no es cierto? No se elimina de la base de datos, pero se deja sin que se conserva, ¿no es cierto? O sea, toda su información posteriormente se puede eliminar de manera física, pero no es el objetivo, ¿no? Por las dudas que requiera, ¿no es cierto?, restaurar esa información. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear la sentencia SQL para eliminarlo de manera lógica, ¿no es cierto? Entonces con la instrucción update, con un date pedido de la tabla pedido, actualizamos la tabla pedido, ajustamos, ¿no es cierto?, set el estado igual a 0, donde el ID sea igual a el valor que va a venir como parámetro, así que lo ponemos como %s. Ese dato seguramente va a venir aquí, lo vamos a poner acá en esta tupla de un solo elementito. Todo el resto es lo mismo. Acá en vez de resultados curso fetch one, no hacemos nada de eso. Acá cambia algunas cosas porque no sé si bien el cursor es igual y se ejecuta la sentencia, no tenemos que devolver ningún resultado porque es una acción que se va a realizar dentro de la base de datos. Así que lo que tenemos que decir es que la conexión self.conexión.commit se ejecute, y por otro lado self.conexión.close
se cerró, ¿no es cierto?, la conexión. Bien, podemos escribir por consola para que estemos seguros de que se efectúa, ¿no es cierto?, estos comandos que están aquí. Ponemos un print diciendo que efectivamente el pedido se eliminó correctamente. En realidad se ocultó, ¿no? Pero bueno, podemos poner un mensaje diciendo pedido eliminado correctamente. Bueno, allí el pedido se eliminó correctamente. Eso es el mensaje que va a aparecer por consola cuando se ejecute este método, ¿no es cierto? En el caso que no se pueda conectar, se va a emitir un mensaje, ¿no es cierto?, indicando que no se pudo conectar. Bien, ya tenemos entonces el método eliminar pedido, o sea que si tenemos el ID de un pedido en particular, de un registro, con este método vamos a poder poner, ¿no es cierto?, su estado a 0 y no se va a poder mostrar más en el listado general de los pedidos. Entonces como que se eliminó de la tabla, ¿no? En realidad quedó guardado todavía allí esperando a ver qué se hace con él, pero en realidad está de manera lógica solamente eliminado. Bien, el otro método que nos puede hacer falta y que realmente nos va a hacer falta va a ser el método de actualizar pedidos. Es un método bastante elaborado, porque justamente va a ser el que ya una vez que yo conozca, por ejemplo, un pedido en particular, tenga los datos de un pedido en particular, no solamente su ID, sino todo un valor, un conjunto de datos, es decir, un objeto de tipo pedido, yo a lo mejor quiero cambiarle el sabor, la marca, la cantidad, el precio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, con este método que es actualizar pedido, voy a poder hacer esa acción. ¿Sí? Entonces declaramos de un método que se llame, ¿no es cierto?, actualizar pedido, que va a recibir como parámetro ¿qué cosa? Primero que nada, el parámetro propio de la clase, ¿no? Y un pedido. Es decir, ¿cómo un pedido va a recibir aquí? No es que va a recibir un pedido, lo que va a recibir es un objeto de tipo pedido, de la clase pedido, ¿no? Bien, entonces tenemos, ¿no es cierto?, aquí el método que va a actualizar el pedido. Pero hay que tener en cuenta que estamos por recibir un objeto de la clase pedido. Vamos a poner un pass acá para que no nos dé error. Simplemente es para que no dé conflicto, ¿no es cierto?, hasta que se complete, ¿no es cierto?, el método. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Este modelo, que le llamamos funciones, este modelo, tenemos el pedido, la clase pedido aquí al fondo, y tenemos, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? La clase conectar. Entonces analicemos a ver si está completa nuestra clase pedido. La clase pedido tiene como parámetros el ID, el sabor, el precio, la marca, la cantidad, el delivery y el estado. Tiene los métodos, los setter y getters, para modificar, ¿no es cierto?, los objetos particulares. Tenemos el método toString. Y por último también teníamos un pequeño método en sí que creaba un nuevo pedido, ¿no? Eso es lo que hacía este método. Bien, ahí tendríamos, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver. Este método que está aquí simplemente es un método que pusimos aquí para una función que creamos para probar todas las clases, ¿no? Pero en realidad esto no se utiliza, ¿no? Bueno, entonces aquí en actualizar pedido, vamos nuevamente al método que estábamos creando. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Un objeto, primero que nada un objeto. Vamos a suponer que recibimos un objeto de tipo pedido, ¿no? Va a recibir aquí. ¿Y qué más va a pasar? Bien, ese objeto de tipo pedido se va a editar. Va a traer como datos ¿qué cosa? El ID, va a tener sabor, precio, marca, toda esa información es la que se va a traer cuando se edite, ¿no es cierto?, un pedido. Veamos si ya no tenemos, por las dudas, algo por aquí que podemos reutilizar de, ¿no es cierto?, cuando creamos. De momento aquí tenemos, por ejemplo,
tenemos el método insertar pedido que creaba un nuevo pedido, ¿no es cierto? Tiene, ¿no es cierto?, comandos similares. Vamos a copiar esto y vamos a reutilizar todo este código. A ver, copiamos para no estar horas iterando nuevamente. Bien, en actualizar pedido, que es muy parecido a crear un pedido nuevamente, simplemente cambia algunos comandos de SQL, por supuesto, ¿no? Entonces, el método actualizar pedido lo que va a recibir como parámetro va a ser un objeto de tipo pedido, todo bien, pero va a cambiar un poquito acá el SQL. Ya no va a ser, ¿no es cierto?, un insert into, porque, ¿qué pasó? No va a ser un insert, va a ser un update, un update, ¿no es cierto? Entonces vamos a modificar un poquito este SQL que está aquí, que es lo que, recordemos que el SQL es la orden que le damos a través de Python para que la base de datos haga algo, ¿no es cierto? Entonces decimos acá, update la tabla pedido, actualizamos la tabla pedido, ajustamos el sabor, ¿no es cierto?, al valor nuevo que va a venir, un % de seguramente, coma, precio, ajustamos el precio también a un % de algún valor que va a venir, ¿no es cierto?, como parámetro. ¿Qué más? La marca también la actualizamos a un % de que va a venir como parámetro. La marca, la cantidad, la ajustamos, ¿no es cierto?, a un % de que va a venir como parámetro. Tenemos la marca, la cantidad y por último el delivery. El delivery nuevo va a ser igual a algún % de que va a venir como parámetro. Bien, todo bien. Ahora hay que aclarar que estas modificaciones, ¿no es cierto?, se van a dar donde where el ID se iguala a algún % de que va a venir como parámetro. Todo bien. Entonces esa es la sentencia SQL que va a actualizar un registro de tipo pedido y va a calibrar o reajustar, ¿no es cierto?, el sabor a este valor, el precio a este valor, la marca a este valor, la cantidad a este valor, el delivery, etcétera, donde el ID sea igual a esto. Lo único que no se modifica es el ID, que es lo que se toma así o así como referencia, ¿no es cierto? Bien, entonces de ahí vamos a tener datos. Recordemos que el primer dato, ¿no es cierto?, va a ser el sabor. El segundo, actualizar pedido, está bien. El primer dato va a ser, ¿no es cierto?, el sabor. El segundo va a ser el precio. El tercero, la marca, la cantidad, el delivery. Y por último, el estado no, que me dé el ID. Acá getters sería get ID, ¿no es cierto? De este objeto pedido quiero que me dé el ID, que es lo que va a ir a parar acá a este último % de. Ese es este cambio que le tenemos que hacer. No es igual al anterior, simplemente tenemos que modificar eso para que esta sentencia SQL quede correcta, ¿cierto? Bien, se ejecuta, ¿no es cierto?, con esta instrucción la sentencia SQL y se reemplazan los % de con la tupla datos que recién pusimos aquí. Y por último hacemos el commit, hacemos el close y el pedido insertado correctamente. En este caso no sería insertado correctamente, sería actualizado correctamente. Bueno, ya estaba correctamente, pero bueno, lo escribimos sin querer nuevamente. Y en el caso que no se pueda conectar, el método va a imprimir un error, ¿sí? Allí tendríamos, ¿no es cierto?, entonces programado prácticamente todas las funciones o los métodos que necesitamos para trabajar con pedidos, ¿no? Es decir, tenemos listar pedidos, se traen todos los pedidos que hay disponibles en la base de datos. Traemos un pedido en particular conociendo el ID. Después eliminamos un pedido particular conociendo el ID. Actualizamos un pedido en particular conociendo el pedido que hay que actualizar, ¿no es cierto? Y creo que no sé si teníamos más. Y acá tenemos el método insertar pedido, ¿no? Lo podemos copiar
cortar, mejor dicho, y lo acomodamos arriba para que queden todos los que son del mismo tipo juntos, ¿no? Actualizar pedidos, y en este caso particular hacemos un enter acá, lo pegamos y allí tendríamos, ¿no es cierto?, el método insertar pedido, que ingresa, ¿no es cierto?, un nuevo pedido con todos los valores correspondientes, ¿no? Bien, entonces ya tenemos todas las funciones, todos los métodos, perdón, la clase conectar, que lista pedidos, traen pedidos, eliminan pedidos, actualizan, los insertan y demás, ya los modifican y toda la historia, ¿no? Es lo que necesitamos, sobre todo porque nuestra aplicación trabaja con pedidos en sí. Nosotros, como forma personal, le habíamos agregado algunos métodos que no teníamos en la aplicación de Kinter, ¿no es cierto?, que eran de listar sabores. No teníamos estas aplicaciones, ¿no? Es decir, esta de listar sabores, sí, listar sabores, sí. Lo que no teníamos era la de insertar nuevo sabor y insertar nueva marca. Creo que tampoco los listados no estaban, ¿no?, disponibles, pero en sí ya trabajamos un poquito con el listado y la inserción de nuevas marcas y sabores. Quedaría después de terminar la aplicación. Si ustedes quieren, pueden agregarle, por ejemplo, algún método que no solamente inserte como está aquí, sino también tengan la posibilidad a lo mejor de editar un nuevo sabor, editar una nueva marca, eliminar una nueva marca, etcétera, ¿no? Podrían hacer también esto que estamos haciendo aquí para los pedidos, lo pueden hacer también para los sabores y las marcas. Así queda todo un poco más profesional todavía hablando, ¿no? Se le pueden agregar muchas funcionalidades a esta aplicación, pero nosotros nos vamos a centrar, por sobre todas las cosas, a los pedidos en sí de helados que se hagan dentro de esta heladería, ¿no? Nos vamos a enfocar en eso, no tanto en cosas secundarias, en tablas secundarias. Más adelante ustedes, una vez que te lo tengan funcional, le pueden, por ejemplo, agregar toda esa funcionalidad que faltaría, ¿no? Como editar, que son detalles simplemente, ya no es refinar o hilar un poquito más fino de lo que ya venimos trabajando. Volviendo, ¿no es cierto?, a nuestro controlador app, al controlador app, ¿no es cierto?, tenemos las distintas rutas con las cuales estuvimos trabajando o que creamos en la última clase, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto?, la ruta principal que es el index, ¿no es cierto? Después teníamos la ruta de listar sabores, de listar marcas, de cargar un nuevo sabor, de insertar un nuevo sabor, de cargar una marca y de insertar una nueva marca. Esas eran las rutas que teníamos en nuestro controlador app que habíamos creado en la última clase, ¿no es cierto? Bien, entonces, antes que nada, si lo que queremos es listar los pedidos, porque lo que nos interesa de momento, ¿no es cierto?, no tenemos ninguna ruta para que nos listen los pedidos, ¿no? Tenemos, ¿no es cierto?, el listado de los sabores, la marca y todo demás, pero en sí de lo principal, que es listar los pedidos, no tenemos nada creado, ¿no? Entonces vamos a crear una ruta que liste los pedidos en primera instancia, que era lo que nos faltaba, ¿no? Lo podemos hacer acá al fondo, no hay problema en el orden, ¿no es cierto?, porque vamos a trabajar con los pedidos todo aquí al final, ya que estamos, ¿no? Entonces hacemos un enter esto para acá y creamos una nueva ruta con route, ¿no es cierto?, que nos liste los pedidos, una ruta que es genérica, ¿no?, que no tenga nada raro. Entonces la ruta se va a llamar listado de pedidos. Vamos a llamar listado pedidos, ¿no es cierto? Y la función o el método propiamente dicho va a tener el mismo nombre, ¿no? O sea, no le vamos a cambiar nada nuevo. Entonces se va a llamar también listado pedidos. Puede ser listar pedidos, etcétera. Listado pedidos. Bien, allí tenemos el método y esta es la ruta a la cual va a hacer referencia, ¿no es cierto?, nuestras
vistas de HTML en donde vamos a mostrar los resultados, ¿no? Listado pedidos. Todo bien. Bueno, ¿qué hacemos en esta ruta listado pedidos? Justamente la funcionalidad que va a tener esta ruta de listar pedidos es mostrarnos todos los pedidos que están almacenados en la base de datos. Así que lo que primero vamos a hacer es nos vamos a conectar a la base de datos. Para eso creamos un objeto de la clase conexión que se llama con, ¿no es cierto? Va a ser nuestro modelo, en realidad se llama funciones punto conectar conectar no me está dando porque me equivoqué, puse la comanda, ahora sí, ahí está. Entonces creamos un objeto de la clase conectar y en una variable llamada listado vamos a capturar toda la información que venga de la base de datos, ¿no? Entonces este objeto conectar punto listar, ¿qué cosa? Listar pedidos. Entonces todo el listado de toda la información lo vamos a guardar en esta lista llamada listado. Bien, por último lo que vamos a decir es, vamos a retornar una renderización. Render template de qué cosa? De la vista en donde va a estar el listado de pedidos, ¿no es cierto? Entre comillas ponemos listado pedidos punto html, ¿no? De momento todavía no la creamos a esta vista, pero ya sabemos cómo se va a llamar. Se va a llamar seguramente listado pedidos.html y le vamos a pasar también aparte como parámetro, no sé qué cosa. Le vamos a pasar la lista esta que contiene que vino de la base de datos para que se muestre, ¿no? Que va a ser una lista que se va a llamar listado. Le pongo dos nombres distintos para que se diferencien cuál es el parámetro que va a viajar, ¿no es cierto? Que con a la lista HTML, que va a ser esta, y listado es esto que capturamos desde la base de datos, ¿no? Para que se diferencie. Pero no hay problema en que se llamen iguales, ¿no? Bien, entonces allí ya tenemos creado nuestra ruta que va a ir a la vista listado de pedidos y en donde se van a mostrar todos los pedidos que tenemos realizados. Borramos este pass que simplemente se pone para que no dé error cuando estamos creando el método, ¿no? Bien, entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, creada nuestra ruta que nos va a mostrar todos los pedidos. Todo bien, ya está la ruta, pero no tengo la vista, no tenemos la vista, ¿no es cierto? Vamos a cerrar. No tenemos la vista justamente que nos muestre todos esos pedidos, ¿no? Entonces vamos a crear esa vista que muestre todos los pedidos. Bien, cuando queremos crear una nueva vista, lo primero que tenemos que hacer es aquí ir acá a la subcarpeta template, hacerle botón derecho, nuevo archivo y darle, ¿no es cierto?, el nombre de la nueva vista, nueva plantilla HTML que queremos crear. En este caso sería listado pedidos, listado pedidos, ¿no es cierto?, .html. Bien, ahí creamos nuestra nueva vista que se va a llamar listado pedidos. ¿Y qué va a hacer esta lista? Simplemente me va a mostrar todos los pedidos que traiga esta ruta, ¿no? La que creamos recién aquí. Así que para crearla esta lista, a esta vista, tenemos que crear el HTML que muestre toda esa información. Escribimos HTML, Enter, y ahí ya tenemos creada nuestra vista. Aquí en Document le vamos a poner como título pedidos, ¿no es cierto? Y vamos a crear aquí un título principal, ¿no es cierto?, que me muestre, ¿no es cierto?, con un H1, podemos hacer, ¿no es cierto?, con un H1 que es título grande, podemos decir pedidos. Bien, ya tenemos los pedidos. Podemos poner aquí abajo, para que no quede pegado al título, una línea horizontal, HR, ¿no es cierto? Ahí ya tenemos la línea horizontal. Y ahora viene el detalle importante.
Vamos a crear una tabla para que quede prolija la información que recibimos, ¿no es cierto?, desde nuestro controlador app. Recordemos que esta ruta listado pedido, cuando se conecte a la base de datos y haga todo el viaje me va a devolver una lista de información, una lista de listas, ¿no es cierto? En otras palabras, me va a devolver una tabla completa. Entonces, para poder mostrarla de una manera prolija, yo tengo que crear aquí una tabla en HTML que me muestre esa tabla que va a venir desde aquí, desde el controlador. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a crear justamente con el comando table, una tabla en la cual voy a mostrar toda esa información. Esta tabla va a tener, ¿no es cierto?, los encabezados, ¿no?, que teníamos. Si recordamos, acá estaba un dibujito, teníamos que tener el número, la cantidad, la marca, el sabor, el delivery, etcétera, ¿no? Estos mismos datos son los que tenemos que mostrar, ¿no? Recordemos que estamos haciendo como una analogía a esta ventana de Tkinter que habíamos creado anteriormente, ¿no? Entonces, estos son los campos que se van a mostrar y estos son los encabezados, ¿no? Aquí en HTML es mucho más fácil escribir todo esto, pero bueno, esto nos sirve como referencia, ¿no? Entonces, aquí dentro de la tabla vamos a escribir un renglón, ¿no? O sea, un table row. Entonces sería tr, que va a ser el renglón, y dentro de este renglón vamos a tener los encabezados, este renglón o esta fila, ¿no? Vamos a tener los encabezados que va a mostrar nuestra tabla. En este caso particular va a tener, ¿no es cierto?, con table hit, me va a dar, ¿no es cierto?, qué cosa, el ID. Después le hacemos, vamos a tener el ID, un th, ¿no es cierto?, nuevamente para tener, qué cosa, la cantidad. Vamos a tener un th para tener, qué cosa, la marca. ¿Qué más? Un th para tener la marca, el sabor, y th, marca, el sabor y el delivery. Con eso estaríamos mostrando, ¿no es cierto?, los encabezados del ID, la cantidad, la marca, el sabor y el delivery, ¿no es cierto? Después vamos a ver que le vamos a tener que agregar una nueva columna para darle funcionalidades a ver un poquito. Vamos a tener que agregar una sexta columna donde tendríamos las funcionalidades de edición y eliminación, ¿no es cierto?, que no lo tenemos en otro lado, ¿no? Generalmente eso se le agrega siempre en las tablas, en los listados, en las tablas al final. Pero bueno, esto sería lo que tenemos que agregar, que es el número, el ID, ¿no es cierto?, la cantidad, la marca, el sabor y el delivery. Bien, ya tenemos, ¿no es cierto?, como referencia qué es lo que tenemos que ver aquí. Podemos, ya que estamos en el baile, ¿no es cierto?, agregar un th, como decía, una columna más que sea, ¿no es cierto?, de opción. Que esta opción va a ser justamente lo que le vamos a dar a ese campo, ¿no?, si queremos eliminarlo, editarlo y demás. Aparte de que se muestre toda la información. Bien, entonces ya tenemos los encabezados de nuestra tabla. Está todo bien hasta ahí. Ahora tenemos que mostrar los datos de esa tabla, ¿no? Así como esta tabla estamos mostrando aquí, no tenemos nada, no se está mostrando nada. Después de cerrar la etiqueta de la creación de tabla, lo que podemos hacer, ¿no es cierto?, es poner un link aquí abajo de la tabla donde se termina la tabla. Por el momento no mostramos nada, simplemente estamos creando vacía, ¿no?, a la tabla. Vamos a poner un enlace al final de la tabla para volver a la página principal, para que quede todo bien presentable, ¿no? Entonces con un ancla y con una y le decimos que vuelva al home, que simplemente se simboliza con la barra, ¿no es cierto?, de dividido. Le decimos volver al menú principal. Entonces con esto ya automáticamente estamos volviendo al menú principal. Si probamos esto, automáticamente ya tendría que funcionar. Vamos a ver si anda todo esto ok. Por lo menos no me va a mostrar nada,
pero me tendría que mostrar, ¿no es cierto?, la tabla pegada, ¿no? Es decir, sin nada, ¿no? De momento me tendría que mostrar, pero no tiene el enlace, el index para ir al listado de pedidos, así que rápidamente hacemos un clic aquí en index y vamos donde está listado de pedidos. Acá vamos a poner un enlace, ¿no es cierto?, con un ancla para que me lleve, ¿no es cierto?, al listado de pedidos. Por eso no me está mostrando nada. Esto lo ponemos aquí adentro de las etiquetas de ancla para que quede como enlace. Ahí estaría. Entonces, ahora sí, en teoría, si vemos la página, actualizamos, ya tenemos como un link listar pedidos. Hacemos clic y no tendría que llevar a, como decía, ¿no es cierto?, al listado de pedidos, a la tabla, pero de momento no tenemos nada allí, ¿no? Hacemos clic acá y efectivamente nos muestra la tabla de pedidos, donde vamos a ver, vemos solamente el encabezado, porque no sé, esta tabla está vacía, ¿no? El ID, la cantidad, la marca, el sabor, el delivery y la opción, nada más. Volvemos al menú principal y bien, entonces apagamos el servidor web de momento, cerramos el index. Bien, entonces vamos aquí, vamos a cargar la tabla esta que tenemos encabezado. Efectivamente está funcionando todo ok. Ahora lo tenemos que cargar con, recordemos que cuando hacemos el clic en el enlace listar pedidos a esta ruta, cuando renderiza, ¿no es cierto?, la página listado de pedidos, esta que vemos acá cuando el servidor web renderiza todo esto para mostrarnos, recibe como información acá desde la ruta, recibe una lista con todos los, una tabla con toda la información, ¿no es cierto? Esa es la que tenemos que mostrar aquí. Esa es la que tenemos que mostrar aquí. Entonces, recordemos, entonces acá está la fila, el renglón que muestra todos los encabezados. Y ahora aquí tenemos que crear los renglones con toda la información de cada uno de estos pedidos. Como van a ser varios valores y esos valores están dentro de una lista, toda lista se recorría con un for, con un ciclo for, ¿no es cierto? Cuando el for se realiza dentro de Python, es simplemente escribimos for, el pedido, in, la lista pedidos, los puntos y todo el chiche. Pero acá no estamos en Python, estamos dentro de HTML. Entonces, para eso hacemos uso, ¿no es cierto?, de los comandos Jinja 2 que habíamos instalado, los comandos Jinja, que hacen como un hueco dentro del HTML para escribir código Python. Ese código Python no se va a ver en el HTML, no se ve en el navegador, sino sirve para que el programa que renderiza las páginas web coloque información respecto a la instrucción en Python que está allí escrita dentro de esos huecos que hace el lenguaje Jinja. Entonces, la forma más rápida para escribir un for, para no estar escribiendo todo carácter por carácter, simplemente como ya tenemos una snippet que nos construye, que nos completa toda esa información, escribimos for y automáticamente le damos enter y ya se escribió el hueco con los comandos de Python en donde vamos a recorrer, ¿no es cierto?, algún listado. Entonces decimos por pedido in lista, se llamaba lista, ¿no es cierto?, lo que tenía nuestro controlador que viaja, ¿no? Se llama lista lo que viaja, ¿no? Entonces, por cada pedido que esté en esa lista, bien, entonces aquí vamos a escribir el código HTML con cada uno de estos datos de estos encabezados. Bien, ahí entonces hacemos un enter para que quede un poco más lindo y escribimos un tr que va a ser el renglón que se va a ir escribiendo, y dentro de ese renglón va a ir cada uno de estos campos que lo vamos a extraer de este pedido que está aquí. Entonces sería un dato, un table data, o sea td, que va a tener, ¿no es cierto?, el ID. Supónganse que esto es un arreglo, o sea que es una lista, y va a ser la posición 0 de esa lista, la posición 1, la posición 2, la posición 3, 4 y 5, etcétera, ¿no? Entonces,
Simplemente lo que vamos a decirle acá es que me muestre lo que tenga el pedido, la llave abierta y cerrada, ¿no es cierto? Hacemos un hueco dentro de HTML para que muestre Python. Decimos que lo que tenga la lista pedido en la posición 0. Eso es el ID que iría debajo del ID, ¿no es cierto? Hacemos lo mismo con nuestro TD, pero aquí vamos a mostrar qué cosa, la cantidad. Y eso es, ¿qué cosa? Hacemos llave abierto, pedido. Y aquí, ¿no es cierto? Ponemos el 1, que sería lo que corresponde a la lista cantidad. Bien, hacemos lo mismo con el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿no es cierto? Entonces, 1, 2, 3, ¿no? 2 y el 3. Entonces tendríamos el ID, teníamos la cantidad, teníamos la marca, teníamos el sabor, ¿no es cierto? Entonces allí tendríamos toda esa información que se tendría que mostrar aquí, ¿no? Marca, sabor y último creo que era delivery, ¿no? Bien, bueno, vamos a correr esto. Vamos a correr a esto para ver cómo está quedando, ¿no? Si hay que corregir algo. O si hay si está todo ok, ¿no es cierto? Entonces, bien, ya estamos corriendo. Vamos a listar pedidos. Y efectivamente agrandamos esta pantalla un poquito. Aparentemente se me minimizó, ahora sí. No sé por qué está un error. Tarisco. Bien, ahí estaría, ¿no? Entonces tenemos el ID, la cantidad, la marca y el sabor. Nos faltaría indicar qué cosa, nada más que el delivery, ¿no es cierto? Que el delivery sería lo último, si está incluido dentro del pedido el delivery o si no estaba incluido, ¿no? Un 1 o un 0. Y por último, al final de todo, vamos a poner las opciones de opción, vale la redundancia, para editar o eliminar, ¿no es cierto?, el pedido. Bien, hasta ahí están dando todo ok. Volvemos al menú principal. Nos faltaría entonces indicar el pedido, el delivery, perdón. Vamos aquí y podemos ver lo siguiente. Hasta el campo 3 de este encabezado está todo bien. El delivery sería el campo número con un TD. Sería, ¿no es cierto? Abro, cierro, pedido. Número, la posición 4, que sería el quinto lugar, ¿no es cierto? Si ahora corremos esto, vemos que efectivamente ya se estaría mostrando también en la columna de pedidos en nuestra aplicación, ¿no? A ver, ahora sí. Volvemos aquí. Una vez que se corre el servidor, listamos pedidos. No. Bien, tenemos, nos está faltando una llave. A ver un poquito, corregimos la llave que está mal, pusimos una llave de más, ahí estaría ok. Entonces actualizamos esto y se tendría que mostrar de una manera correcta. A ver, listado de pedidos, que nos está faltando, ahora nos falta una llave. Revisamos, ¿cierto? Listado de pedidos, bien, ya corregimos. Entonces, en vez de corchete teníamos puesto llaves. Aquí veamos a ver si cerramos esto, lo corremos nuevamente al servidor para que no dé error. Vamos aquí a la página. Entonces esto quedaría, ¿no es cierto? Lo actualizamos y ya se muestra efectivamente
como debería ser. Tenemos el ID, la cantidad, la marca, el sabor, ¿no es cierto? Y el delivery. Pero tenemos un detalle que es importante, que no queda estéticamente bien, ¿no? Más allá de que esto es simplemente texto plano, porque después esto se modifica todo, ¿no? Con un poco de CSS, se da color y toda esa historia. Pero nosotros no nos enfocamos en eso, simplemente queremos trabajar que esté funcionando todo bien en la parte de backend. Lo que me refiero yo aquí es que en el delivery estaría mejor que en vez de decir 0 y 1, así de una manera muy binaria, digamos, muy de computadora, me diga sí y no, para que quede un poco más humano, ¿no? El resultado. Entonces, y acá en cantidad, en vez de ser 3, 1, 3, 8, que diga 3 kilogramos, 1 kilogramo, etcétera, ¿no? Que quede un poco más humano. Entonces vamos a hacer unos pequeños retoques para que quede un poco más lindo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ID y la cantidad, acá donde tenemos la cantidad, le podemos agregar, después de que se muestre la cantidad, la sigla KG. Entonces con la sigla KG le estamos diciendo que se muestre, ¿no es cierto? Se va a concatenar automáticamente porque todo esto se toma como texto. Separado ahí para que no esté tan pegado. Se va a mostrar, por ejemplo, 3 kilogramos, el valor que haya en kilogramos con el símbolo de kilogramo. Ahora bien, en el caso del delivery, la cosa es un poquito distinta porque tendríamos que utilizar unos comandos if para que se muestre, si fuese el valor del delivery un 0, se ponga un no, y si el valor del delivery fuese un 1, se ponga un texto que diga sí, ¿no es cierto? Se reemplace automáticamente por esas dos palabras en vez de 0 y 1, ¿no? Para que quede un poco más prolijo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí en esta quinta columna, ¿no es cierto?, donde se muestra el número 4, vamos a borrar un poquito esto. Lo vamos a borrar y lo vamos a reescribir, ¿no? Para que quede más lindo. Borramos, lo bajamos para codificar acá adentro, porque vamos a tener que escribir una comparación, ¿no es cierto?, de valores, una conjunción a través de la función if, para saber, ¿no es cierto?, una comparación, para saber si es un 1 que ponga un sí, y si es un 2, un 0 que ponga por ejemplo un no, ¿no es cierto? Esa es la idea, ¿no? Entonces, bien, ahí tenemos, ¿no es cierto?, que hacer todas esas comparaciones. Nuevamente tenemos que introducir código Python dentro del HTML. Eso lo hacemos a través de Jinja, pero bueno, de Jinja uno no sabe de memoria todos los comandos, y simplemente con el snippet escribimos if, y automáticamente haciéndole enter ya tenemos, ¿no es cierto?, el snippet escrito, ¿no?, de la comparación que tenemos que hacer. Es que si el pedido en la posición 4, que era la quinta posición, esto es igual a un 1, ¿qué queremos que haga? Que me diga, que me escriba un sí, ¿no es cierto? Entonces esto lo puedo pegar arriba, que me escriba sí. Si el pedido, ¿no es cierto?, es igual a un 1, que me escriba sí, ¿no es cierto? Y si no, que me escriba un no. Entonces ahora pongo else, también es un snippet, ¿no es cierto? Este end if lo vamos a poner al final, porque si no, no me va a quedar afuera colgado el acá. Me va a quedar colgado el else, que es parte de ello. Entonces, si es el pedido es igual a un 1, ¿no es cierto?, que me escriba un sí. Si no, que me escriba un no. ¿Está? Eso sería, ¿no es cierto? Lo podemos separadito ahí para que quede más lindo. Y ahí, esto es lo que se va a escribir, ¿no es cierto?, como resultado, si está todo bien. Podemos ponerle un detallecito, por ejemplo, podemos escribir este sí dentro de unas etiquetas de negrita para que quede más fuerte, ¿no?, y se note mejor. Con B era negrita, entonces ponemos acá sí. Y acá también hacemos lo mismo para el no, ¿no es cierto?, con una etiqueta de negrita, o sea de bold, ponemos no.
Entonces allí se me va a escribir un sí si el resultado es un 1, y si no, si es un 0 o cualquier otra cosa, me va a mostrar un no. Y termina siempre cuando utilizamos código Python dentro del HTML, por ejemplo el for, el if, el while, etcétera, ¿no? Se declara también la finalización del código, porque si no, no se entera nunca. Por ejemplo, este for hace todo este recorrido tantas veces como haya registros para mostrar, ¿no? Y este if lo hace solamente dentro del campito este de delivery, ¿no? Entonces ahora lo corremos a todo esto, vamos al controlador app y vemos a ver cómo queda. Bueno, en teoría este está funcionando. Ahora volvemos al menú principal, listar pedidos, y fíjense, ahora sí, el delivery ya no aparece como un no, como un 0 y un 1, perdón, aparece como un no, un sí, un no, exactamente. Si quieren pueden sacarle el bold para que quede en letra común, pero con la negrita como que se nota un poquito mejor todo, ¿no? Esto es simplemente de manera gráfica, recuerden, esto en la base de datos siempre sigue quedando no como un 1 o un 0. Eso es lo importante, esto simplemente es mostrar. Y luego vamos a ver que en edición, en opción, perdón, ahí vamos a poner si queremos que esto se pueda borrar o editar, ¿no es cierto? Este registro, ¿no?, de este pedido, ¿no? Cada fila de esta tabla, recordemos que es un pedido, ¿no?, que se hizo. Así que, bien, entonces con esto ya estaría presentado, ¿no es cierto?, la tabla del listado de pedidos. Vamos a terminar, ¿no es cierto?, esta parte del programa, incluyendo ya, ¿no es cierto?, la columna de opción para que ya quede lista para poder programarla más adelante. Entonces cerramos el servidor web, vamos nuevamente al HTML, que es la vista de esta ruta, y en justamente la última columna también va a ser un dato, esa última columna. Lo que vamos a hacer allí es ponemos en opciones, ¿no es cierto? Sería, ¿no es cierto?, editar o borrar. Esos dos textos. De momento son textos pelados, planos, ¿no es cierto? No hacen nada, pero ya después, más adelante, vamos a ponerle un enlace aquí para que hagan algo, ¿no? Es decir, ese es el objetivo, ¿no? Ahora simplemente corremos esto. Entonces volvemos al menú principal, y listamos nuevamente los pedidos, y ahora sí, como ven, ya aparece como opción editar y borrar. De momento no tiene nada, no hay ningún enlace aquí porque no están ni siquiera los métodos creados, ¿no? Pero la idea es que más adelante esto van a tener, cada uno va a tener su método correspondiente a cada uno de estos pedidos y se puedan editar o borrar como corresponde. Esa es la idea, ¿no es cierto? Bien. Bien. Ahora lo que nos quedaría, ¿no es cierto?, es declarar, por ejemplo, las dos últimas rutas importantes que tiene nuestro problema, nuestro programita de aplicación web, ¿no? Que estas dos grandes rutas importantísimas son, ya tenemos listado, ¿no es cierto?, todos los pedidos que están dentro de la base de datos. Todo bien, pero estos pedidos que estamos viendo acá en este listado, que recién vimos cómo se creó este listado, esta tabla, son listados que ya estaban almacenados en la base de datos, que anteriormente, por ejemplo, los habíamos creado con la aplicación de Tkinter. Aquí, en este caso particular, hay que tener en cuenta que esta información, ¿no es cierto?, que está aquí, que la vemos, ¿no es cierto?, con la tabla, son datos que eran guardados en la tabla de la base de datos. Ahora necesitamos crear nuevos pedidos, nueva información, nuevos datos, los vamos a crear, pero no tenemos, ¿no es cierto?, la ventana en donde podemos crear esos nuevos pedidos, ¿no? Esa ventana, si recordamos, vemos aquí la gráfica nuevamente que teníamos en Tkinter.
Teníamos, ¿no es cierto?, un combo box que se desplegaba con los sabores, el precio se ponía en esta caja de texto, la marca en este otro combo box, tenía la cantidad en esta cajita de texto y tenía, ¿no es cierto?, unos radiobotones con los delivery, si quería o no, ¿no es cierto? Si hacíamos aceptar, se almacenaba en la base de datos, y si hacíamos cancelar, se borraban toda la información que estaba en las cajas de texto, en los combos, etcétera, ¿no? Listar en este caso no tendríamos, porque es una aplicación web que listar en el TechInter se utilizaba justamente para que se muestre información aquí en la tabla. Esto no haría falta porque ya tenemos la opción que nos muestra, ¿no es cierto?, que es lo que creamos hace un rato, ¿no?, que es el listado de pedidos. Es decir, en sí ya tenemos, ¿no es cierto?, creado el listado. Nos faltaría ahora crear esta parte, que sería otra pantalla donde podemos, ¿no es cierto?, guardar un nuevo pedido, ¿no? Recordemos, todos los pedidos que ya estamos viendo fueron los que se crearon anteriormente con esta aplicación de TechInter. Pero de momento, con la aplicación web que estamos realizando, no tenemos creado ningún pedido nuevo, ¿no? Eso es un detalle a tener en cuenta. Bien, entonces cerramos esto que está aquí, esta ventana de helados, y nos queda crear ahora una ruta nueva para empezar, ¿no es cierto?, a mostrar, ¿no es cierto?, una ventana en donde vamos a crear un nuevo pedido. Entonces creamos una nueva ruta, route, y ¿cómo se va a llamar esa nueva ruta? Vamos a llamarle nuevo pedido. Nuevo pedido, creamos el nuevo pedido. El método va a ser nuevo pedido también. Nuevo pedido, ¿no es cierto? Ahí tenemos el método. El pass, lo dejamos para que no dé error, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En este nuevo pedido, recordemos que vamos a tener que traer de la base de datos cosas bastante importantes. ¿Qué cosas tenemos que traer de la base de datos? El listado de todos los sabores, porque se van a desplegar en este combo box, y el listado de todas las marcas, porque también se van a desplegar en este combo box de marca, ¿no es cierto? Entonces tenemos que conectarnos efectivamente a la base de datos para traer toda esa información que le vamos a mostrar en la ventana, ¿no? Entonces, bien, podemos escribir listado de sabores. Bien, ¿dónde está el listado de sabores? Y hay que traerlo de la base de datos. Entonces sería funciones. Acá creo que traemos todo de funciones, ¿no es cierto? Entonces, funciones del módulo funciones. Punto. Nos conectamos. Conectar. Ahí. Pero ahí no quiero un objeto. Quiero que directamente me traiga el listado, ¿no? Entonces sería punto listado de sabores. Entonces allí en esta lista que se llama listado de sabores, a través del módulo funciones, con la clase conectar, traigo el listado de sabores de la base de datos. Lo mismo voy a hacer con el listado de marcas. Entonces pongo listado, en vez de listado, bueno, dejamos listado de marcas, ¿cierto? No es un método, perdón, es una lista, ¿no? Listado de marca va a ser igual a qué cosa, a funciones punto conectar, y la clase conectar punto listado de marcas. Vamos acá, aquí está. Bien, entonces allí ya tenemos cargado el listado de sabores y el listado de marcas. Ya están llenos esas listas con toda esa información. Se trajeron desde la base de datos. Bárbaro. Ahora tenemos que hacer un return template render template y vamos a decir que renderice, ¿no es cierto?, una nueva plantilla que se llama nuevo pedido .html.
¿no es cierto? Ahí estamos renderizando una plantilla que se llama nuevo pedido y le vamos a pasar, ya que estamos, ¿no es cierto?, la lista de sabores y la lista de marcas para que se muestren en esa nueva plantilla, ¿no? Entonces, para pasarlos hay que renombrarlo. Entonces decimos que la lista va a ser la primera lista va a ser igual a ¿qué cosa? Al listado de sabores. Listado de sabor. O sea, esto que está aquí es lo que le estamos pasando acá. Y ahora, coma, una lista 2 que vamos a pasar va a ser igual a ¿qué cosa? Al listado de marcas. Un listado de marcas. Lista 2 va a ser igual al listado de marcas. Y ahí estaríamos pasando, ¿no es cierto?, la lista 1 que tiene el listado de sabores y la lista 2 pasamos tiene el listado de marcas. Y bueno, y este pass lo borramos porque simplemente se pone para que no dé error. Bien, entonces ya pasamos, ¿no es cierto? Tenemos creada la ruta que se llama nuevo pedido y este nuevo pedido va a traer de la base de datos el listado de sabores, el listado de marcas. Tenemos que crear, ¿no es cierto?, con esa información en los combo box correspondiente. Y ahora sí vamos a crear la bendita página nuevo pedido en donde tenemos que mostrar toda esta información que ya creamos, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es acá en templates, hacemos botón derecho, nuevo archivo que se va a llamar nuevo pedido .html. Se tiene que llamar justamente, esto podemos cerrar, se tiene que llamar justamente como le declaramos acá, nuevo pedido, ¿no? Porque ahí es donde va a hacer referencia a esta ruta que recién creamos. Acá el nuevo pedido, ¿no es cierto? Acá esto es un HTML, ¿no es cierto? Es un HTML que tenemos que crear, esto sea HTML5 de 0 y acá le ponemos como título nuevo pedido. Se llama nuevo pedido y acá le ponemos en el cuerpo del HTML le ponemos un H1 que va a tener de título ¿qué cosa? Nuevo pedido. Este título que ponemos acá no es de la página, es el que va a aparecer en la pestaña, ¿no es cierto? Eso hay que tener en cuenta la diferencia. Lo que aparezca dentro de las etiquetas body del HTML es lo que se va a ver por pantalla, ¿no? Entonces acá tenemos el título principal que va a ser nuevo pedido. Le hacemos como siempre una línea horizontal, un HR, ¿no?, que hace una línea horizontal para que se pare. Y ahora sí vamos a empezar a crear un formulario. Vamos a crear un nuevo formulario, un form, ¿no es cierto? Este formulario es justamente esto que vemos acá. Esto es un formulario, ¿no es cierto? Tengo que poner las etiquetas sabor, precio, marca, cantidad, delivery y el combo box con los desplegables, las cajas de texto, etcétera, los botones, etcétera. ¿Está? Entonces dentro de este formulario, de este form, vamos a escribir todo eso. Bien, ¿qué acción va a tener este formulario? Y bueno, esta acción va a ser una alta de pedido, ¿no? Una alta de pedido. Podemos ponerle el método get o no hace falta. Por defecto, generalmente todos los formularios, si no se pone un método, ¿no es cierto?, que sería method, acá se suele poner get. Pueden ponerle get o como si lo omiten, si esto se omite, por defecto el formulario siempre funciona como el método get, ¿no es cierto? La diferencia del método get y del método post es que tienen tecnologías diferentes internamente, ¿no? Esto me sirve de manera más rápida transportar información de una página hacia otra o hacia los controladores. Con el método post hago algo similar, pero ¿qué pasa? La información viaja de manera encriptada oculta y no se ve en el navegador. Tiene sus pros y sus contras. Esto me sirve para transferir información de manera más rápida y sencilla y muchas veces sin necesidad de armar formularios. Con el método post me sirve para transferir información de manera oculta o que esté
discreta esa información, contraseñas por ejemplo. Como contrario tiene que es un poco más lerdo la transferencia de información. Y segundo, ¿no es cierto?, es que sí o sí, cuando trabajo con el método POST, sí o sí tiene que declararse un formulario, ¿no? No puede transferirse información sin un formulario. Con el método GET, que ya vamos a ver más dentro de unos momentos, cuando trabajemos con la edición y demás, vamos a ver que simplemente teniendo a lo mejor el ID podemos transferir información del navegador hacia el controlador sin necesidad de crear todo un formulario. Acá sí tenemos que hacer formulario porque es lo que el usuario va a ver que tiene que cargarnos, pero en sí no sería necesario si fuese por un solo dato particular. Bien, aclarado esto, entonces ya tenemos el formulario que va a hacer referencia a la acción alta de pedido. No tenemos este método, esta ruta todavía acá dentro del controlador, no tenemos alta de pedido, ya la vamos a crear dentro de un rato. Simplemente ponemos como nombre alternativo, puede ser otro nombre, de momento le ponemos que va a ser la alta de un pedido nuevo, ¿no? Y adentro de este formulario tenemos que poner los campos que va a tener este formulario. Empezamos, ¿no es cierto?, por poner todos esos datos. Lo podemos poner de manera así ordenada, la etiqueta. A ver, vemos la gráfica, ¿no? Podemos poner la etiqueta al lado el combo, la etiqueta abajo, un BR, salto de línea y lo otro. Pero para que quede lo más presentable, así como estamos viendo en la gráfica, lo conveniente es declarar una tabla y dentro de los campos de esa tabla, de esas celdas, van a ir, ¿no es cierto?, los distintos datos que estamos viendo acá. Entonces tendríamos que crear una tabla, por ejemplo, que tenga 1, 2, 3, 4, 5 filas y 2 columnas, por decir así, ¿no? Entonces va a quedar más ordenado si creamos una tabla y dentro de esa tabla insertamos todo esto. No de una manera así acomodada, ¿no es cierto?, como Dios manda, ¿no? No quedaría tan prolijo. ¿Se puede hacer? Sí, pero no queda tan prolijo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a crear dentro de este formulario una tablita chiquita con table, creamos una tabla y dentro de esa tabla vamos a poner los distintos campos de esa tabla, ¿cierto? Vamos a tener una etiqueta TD, que vamos a tener allí el sabor, los puntos, y al lado del sabor vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener el combo box que va a mostrar todos los sabores, o sea, un TD, y vamos a tener allí, ¿no es cierto?, un select, ¿no es cierto?, con las opciones. De momento no tenemos nada, pero este select debe ser el combo box, es el equivalente al combo box. Estos datos que estoy poniendo acá, me estoy olvidando algo importante, vamos a cortar, van dentro de un renglón, o sea, de una fila. Allí va, ¿no es cierto?, pues si no se va a mostrar todo lo mismo desorganizado. Allí va, ¿no es cierto?, el TD con la etiqueta de sabor y el TD con el combo box que quiero que se muestre. Ahora, en la fila de abajo hago otra fila, un TR. Esta sería la próxima fila, próximo renglón, en donde vamos a tener, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Un TD con precio y al lado, ¿cierto?, TD que se abre, TD que se cierra, dice en español. Y ahí adentro iría el input, ¿no es cierto?, con la cajita de texto. Sería un input type text. Ahí teníamos, ¿no es cierto?, el input que mostraría, ¿no es cierto?, el precio, ¿no? La variable se va a llamar el input type text. El nombre de la variable, acá donde dice name, se le pone el nombre de la variable donde se va a almacenar la información que el usuario va a escribir. Vamos a llamarle precio TXT. Precio TXT. Acá en sabor, ¿no es cierto?, el nombre sería, recordemos que el nombre sería sabor CBO, ¿no es cierto?, de combo box, será el sufijo, ¿no? En name, dentro de HTML, siempre donde dice name, no es nombre en sí de lo que se muestra, sino siempre es el nombre, hace referencia al nombre de la variable en donde se guarda la información. Eso hay que tener en cuenta.
Esto de ID, si quieren lo pueden quitar. De momento nosotros no trabajamos con ningún CSS ni nada, ¿no? Simplemente estamos mostrando texto plano. Así que para que quede un poco más limpio el código, sacamos lo que no estamos utilizando. Entonces ya tenemos las dos filas. La primera donde muestra el sabor, el precio, ¿qué más tenemos? La marca, ¿no es cierto? Para la marca podemos copiar el combo box de arriba. Acá vamos a hacer otro renglón acá abajo. Copiamos y en vez de sabor ponemos acá marca. Y acá sería marca combo box, no sabor como marca combo box. ¿Están? ¿Qué más tenemos? Faltaría la cantidad. La cantidad en este caso sería parecido a precio, ¿no? Copiamos porque es una cajita de texto. Sería otro renglón que sería, ¿no es cierto?, cantidad. La etiqueta dice cantidad y el input, el texto, la cajita de texto no se llama precio texto, este se va a llamar cantidad texto, ¿no? Es el nombre de la variable. Hay que tener cuidado cuando uno hace el copy paste de cambiar el nombre correcto de las variables, ¿no? Porque si no después uno no encuentra dónde miércoles está todo el error, ¿no? Después nos faltaría, ¿qué más nos falta? Nos falta el delivery. Entonces, para el delivery tenemos que usar los... esta parte va a ser igual. Podemos pegar si bien. Entonces sería delivery acá. Pero a la hora de ingresar los datos, no vamos a tener... dos TD, ¿no es cierto? Vamos a tener un solo TD y adentro va a estar un radio botón por sí y un radio botón por no, ¿cierto? Entonces el input de un radio botón lo vamos a hacer abajo para que quede más prolijo. Total, lo mismo para HTML lo pone al costado, ¿no? Para que se vea cómo va esto de manera un poco más prolija, ¿no? Lo bajamos y acá el input type no es texto, si no es radio. Cuando queremos que se muestre el radio botón, se pone text radio y el nombre va a ser delivery RBT. Radio botón, ¿no? ¿Sí? Delivery RBT, y el valor por defecto que le damos value va a ser igual a 1. Que va a tener al lado, ¿no es cierto?, un sí. Y en el caso que queremos poner otro input, otro radio botón, otro input radio, el delivery radio botón va a estar igual, nada más que el valor va a ser un 0 para un no. Y allí ya tendríamos, ¿no es cierto?, todos los radiobotones que se tengan que mostrar en nuestra tablita, ¿no? ¿Qué más nos queda? Bueno, nos quedaría los dos botones finales. Vamos a hacer otro renglón en donde vamos a meter los botones con un tr. Hacemos otro renglón y dentro de ese renglón van a haber dos campitos, uno con el botón que va a ser submit para aceptar, ¿no es cierto? Input submit, y acá sería aceptar. Nos va a mostrar este cartelito aceptar, y al lado copiamos y pegamos, en vez de submit sería reset, que sería un botón reset para borrar, ¿no es cierto?, o cancelar. Creo que va a cancelar. Bien. Por último, después de el formulario se cerró la tabla, se cerró el formulario, lo que vamos a hacer es, al cerrar ese formulario, vamos a hacer una línea, y después de esa línea vamos a poner un ancla, o sea, un link,
que vaya al menú principal, por las dudas, ¿no? Volver al menú acento principal. Allí estaríamos volviendo al menú principal. Bien, vamos a correr esto para ver si funciona correctamente. Nuevamente tenemos que ir al index, porque nuestro index no nos va a mostrar, ¿no es cierto? Nuevo pedido, no hay ningún ancla acá que nos lleve. Entonces acá sería, ¿cómo se llamaba nuestra ruta? Se llama nuevo pedido. Entonces acá en el index sería nuevo pedido. Bien, y acá sería insertar un nuevo pedido, ¿no? Eso es lo que aclara, ¿no?, que hace este index. Ok, ahí estaría el index creado, lo podemos cerrar, ya está. Ahora corremos el programa y efectivamente esto me tendría que ahí corrió por el menú principal y ya tiene que aparecer el enlace de insertar un nuevo pedido. Se me inscribe acá el nuevo pedido y me tiene que mostrar la tabla para mostrar el nuevo pedido, ¿no? Acá estaría el sabor, acá estaría el combo de marca, el precio, la cantidad y el radio botón sí o por no. ¿Está? Bien, ahora nos quedaría que nos muestre esta información de sabor y nos muestre la marca también, porque esta información ya habíamos programado con la ruta para que llegue acá, ¿no es cierto?, los sabores y las marcas. Y vamos a arreglar un poquito esto del delivery, como pasaba con Tkinter, ¿no?, para que quede seleccionado, por ejemplo, el sí por defecto, ¿no? Esto porque aparecería así. Si aprieto cancelar, bien, no se borra todo. Ahora no tengo nada escrito, pero por ejemplo puedo escribir algo acá, porque si aprieto cancelar, automáticamente se borra todo eso. Eso no hace falta programarlo, porque eso ya es por defecto. El botón Input Type Reset hace eso, ¿no? Viene programado para hacer eso. También, como vemos, no tenemos ninguna selección de los radiobotones. Entonces vamos a corregir eso para que por defecto me ponga el sí acá y me muestre, ¿no es cierto?, los combo box con las marcas y el sabor. ¿Está? Esto, si bien acá no se nota, pero hay como una tablita, ¿no es cierto?, con las filas, por eso esto queda bastante prolijo, ¿no? Esa es la idea de trabajar con una tabla dentro del formulario. Si no, esto quedaría como medio desorganizado, ¿no? Bueno, entonces vamos a corregir. Recordemos que cuando va la ruta nuevo pedido, ¿no es cierto?, cuando estamos en la ruta nuevo pedido, la lista esta de sabor y de marca viaja, ¿no? Acá en la renderización le mandamos la lista con los sabores y con los pedidos, así que eso acá se tiene que mostrar. Acá, ¿no es cierto?, en este nuevo pedido lo tenemos que mostrar. Entonces, con un for tenemos que recorrer esas listas y cargar cada uno de estos combo box de sabor y de marca, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para cargar esos combos de sabor y de marca? Bien, bueno, acá tenemos la marca. Lo que vamos a hacer es, vamos a bajarlo acá, esto abajo, para que quede un poquito más prolijo. Y esto nuevamente lo vamos a bajar. Al principio está bueno escribirlo así todo al costado para que uno intuitivamente interprete cómo van ubicándose los datos, pero después cuando uno tiene que trabajar individualmente conviene bajarlo. Total, el código HTML se acomoda todo solo, es decir, no tiene el problema de Python que hay que indexar y toda esa historia, ¿no? Entonces, acá no se baja nada abajo a menos que uno le ponga un salto, un BR, ¿no es cierto? Si no, sí o sí todo se pone uno al lado del otro. Por más que escribamos abajo, esto de escribirlo abajo, arriba del otro, es más que nada para el programador, para que se vea un poco más claro. Acá lo hice con marca, lo vamos a hacer también acá con sabor, ¿no? Entonces, acá bajamos esto, select, bajamos acá. También lo bajamos acá. Bien, entonces acá para cargar este select option, lo que tenemos que hacer es
con un for recorrer toda la lista de sabores que recibimos desde la ruta, ¿no? Desde el controlador. Acá en la lista estamos recibiendo todos los sabores. Entonces acá vamos a escribir un for. Jinja automáticamente escribe todo esto, ¿no? Y dentro del for, ¿cierto? Esto, si bien tiene que estar, a ver, vamos a hacer este select, lo vamos a bajar. Dentro, este es el combo box que está vacío. Dentro de el combo box select, allí iría estos for, ¿no? Lo vamos a copiar. Iría allí, ¿no es cierto? Bien, se me corrió un poco todo esto, pero bueno, no hay problema. Entonces, acá tenemos el select, acá iría el for. Bueno, ¿qué va dentro del select? ¿Qué va acá adentro, no es cierto? Lo que va acá adentro es la opción que va a ver el usuario. O sea, por cada objeto en la lista, ¿no es cierto? Bueno, ahora tenemos que decir por cada sabor, porque no es un objeto, o sea, por cada objeto sabor en la lista que recibimos, ¿no es cierto? Hay que mostrar una opción. Entonces allí ponemos el valor que va a hacer qué cosa, lo que el sabor se muestre con llaves, ¿no? Abrimos y cerramos, sabor opción 1 en el campo 1 de esa lista, ¿no? Y acá nuevamente lo mostramos, ¿no? Sería sabor posición 1, ¿no? Porque la posición 0 sería el ID, la posición 1 del sabor sería, en la tabla sabor sería el sabor propiamente dicho, y la posición 2, que sería el tercer campo, sería, ¿no es cierto?, el estado, ¿no? Por eso pongo sabor entre corchetes 1. Bien, ahí estaría mostrándome, ¿no es cierto?, en el combo por sabor toda esta historia. Bien, esto mismo lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, acá con la marca, ¿no?, que tenemos acá. Así que lo que vamos a hacer es, para no cansarnos de escribir, vamos a cortar esto, vamos a copiar, y acá dentro de marcas acá agarramos esto y pegamos. Si lo dejamos así me va a mostrar el sabor acá y el sabor en la marca también. Entonces acá sería marca CBO por cada marca en la lista 2. Recordemos que en la lista 2 el controlador nosotros lo mandamos con lista 2, ¿no es cierto? Ahí mandamos todas las marcas. Entonces por cada marca que está en la lista número 2 mostramos, acá no sería sabor, sería marca, y acá también sería marca 1. Cerramos el for. Entonces allí se me escribirían todas las opciones dentro del combo y se completaría solito, ¿no? Bien, ya está esto. A ver, vamos a correr ahora la app para ver cómo se ve, ¿no? ¿Qué tal se ve todo esto? Bueno, ahí está corriendo el servidor. Volvemos al menú principal y nuevo pedido. Insertar un nuevo pedido. Y efectivamente ven, ya se cargó los combos con los sabores, ¿no? Y acá se cargaron las marcas, ¿no? Con las distintas marcas en listado de marcas. Estarían cargados los combos. Acá irían los precios. Pero vamos a reparar, ya que estamos, ¿no es cierto?, con el delivery para que se muestre esto así. Bien, entonces paramos el servidor. Ahora vamos a corregir eso para que el delivery
se muestre chequeado. Para que el delivery se muestre chequeado, que sería un radio botón que esté chequeado, es simple. Aquí, ¿no es cierto?, le vamos a poner en la etiqueta de HTML, cuando el valor sea 1, quede checked. Esto quiere decir que por defecto va a quedar, ¿no es cierto?, chequeado, ¿no? Si quieren que el sí quede con negrita, le ponen con B, ponen bold, ¿no es cierto?, y allí le ponen el sí para que quede pintado en negrita, ¿no?, más gruesito. Y acá el no, también la misma historia, hacemos con una etiqueta de bold, ponemos no, ¿no es cierto?, para que quede negro. Pero allí por defecto ya va a quedar seleccionado con checked el valor número 1, ¿no? Fíjense, lo vamos a correr por última vez, así como está. Y volvemos al menú principal, insertamos un sabor, no pedido, perdón. Y ya fíjense, ya ahí por defecto ya queda chequeado el sí, ¿no? Y se muestran en negrita. Entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, los valores. Lo otro que podríamos hacer es también esta etiqueta de sabor, precio, marca, cantidad y delivery. También los podemos poner en negrita, ¿no?, para que se noten más lindos. De todas maneras es una estética básica y no es tan necesario, ¿no?, porque recordemos que esto después con el CSS al final, cuando ustedes lo mejoren, va a quedar también. Aquí ponemos un bold, precio lo ponemos allá adentro, se va a ver en negrita. Esto después con el CSS se arregla, no simplemente ahora para que quede un poco más presentable estamos haciendo eso. Entonces aquí se copia mal, a ver, lo arrastramos y lo metemos allá adentro. ¿Qué más nos quedaría? Marca, cantidad, ponemos la cantidad aquí adentro también, y creo que el último sería delivery. Entonces dentro de delivery, ahora fíjense, como no apagué el servidor, si actualizo, ven, se ven en negrita también el sabor, precio, marca, cantidad y toda la historia. ¿Está? Si cancelamos esto, ahora no podemos modificar, poner otras cosas acá, cambiar alguna otra marca, poner un valor, ponemos no. Y fíjense que está bien, aceptar no me va a llevar a ningún lado porque no tengo nada todavía creado la ruta para que se guarde toda esta información, pero el botón cancelar, que es un reset, fíjense que si lo aprieto automáticamente me pone como por defecto todo como debería ser. Bien, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a programar la ruta que recibe toda esta información que ponemos en este formulario, ¿no es cierto?, que acabamos de crear. Este nuevo pedido va a cargar información dentro de este formulario, pero ahora tenemos que crear esta ruta que se llama alta pedido, que va a recibir todos estos datos, ¿no?, y los va a guardar dentro de la base de datos para que quede registrado este nuevo pedido. Ese es el objeto, ¿no es cierto?, de crear esta ruta nueva alta pedido, ¿no? Bien, veamos cómo continuamos con el alta pedido realmente, ¿no? Entonces tenemos que crear una nueva ruta que va a recibir toda esa información desde el formulario, ¿no? Creamos una nueva ruta que se va a llamar route y el nombre va a ser alta pedido. Alta pedido, el método también se llama siempre igual que la ruta, ¿no? Alta pedido. Se puede llamar de distinta manera, pero no es lo conveniente. Entonces, ¿qué es lo que hace alta pedido? Recibe el sabor. ¿Recibe qué cosa? Recibe el sabor. ¿Qué más va a recibir? Recibe la marca.
va a recibir el precio. Todo esto, por supuesto, ¿no? Que lo recibe desde el formulario que recién creamos, ¿no? Recibe la marca, el sabor, el precio, la marca, el precio, ¿qué más? La cantidad. Recibe el delivery. Y algo más, nada más. Recibe el sabor, la marca, el precio, la cantidad y el delivery. Si es sí o si es no. Bien, ¿cómo nosotros recibimos toda esta información? Porque acá tenemos el formulario. Cuando apretamos, que está dentro de un form, cuando apretamos el botón aceptar, aquí, automáticamente el navegador va a llevar todos estos datos que cargamos a la ruta llamada alta pedido. Va a volver acá al controlador app y va a buscar la ruta que se llama alta pedido. A la ruta alta pedido le va a dar toda esa información, pero acá en la ruta tenemos que declarar que vamos a recibir toda esa información, pero si no, esa información va a llegar acá y va a causar error porque no va a saber qué hacer con esos datos, ¿no? Entonces esa información nosotros la recibimos por el método get, dijimos, ¿no? Entonces acá ponemos método. Como métodos recibimos qué cosa, entre corchetes ponemos entre comillas get. Así es como vamos a recibir toda esa información. De los formularios, recordemos, se pueden recibir de manera por post o por get. Habíamos explicado hace un rato atrás por qué convenía poner get para que sea más rápido, bla bla bla, ya sabemos de momento. Entonces vamos a usar get nosotros para facilitar la historia. Entonces recibimos por get en alta pedido y el sabor, bueno, ahora ya que recibimos toda esa información con la instrucción request.arg.get y allí adentro de get le decimos el nombre de la variable del formulario que va a llegar con la información del sabor. Eso está en este combo box que se llama sabor CBO. Entonces aquí dentro de get vamos a decirle sabor CBO. Allí yo estoy recibiendo el sabor. Lo mismo vamos a hacer con quién. Vamos a copiar esto para acá, hacer más rápido, con marca, con precio, con cantidad y con delivery. Nada más que hay que cambiar acá la cosa, no hay que dejar, porque si no va a ser todo sabor. Acá va a ser en marca, va a ser marca CBO, ¿no? El precio estaba en el txt precio txt en la caja de texto. La cantidad estaba en la cantidad txt. Y el delivery estaba en el delivery RBT. Bien, entonces allí ya recibimos toda la información. En esta variable las cargamos. ¿Para qué cargamos toda esta variable? Porque tenemos que crear un objeto del tipo pedido para insertarlo dentro de la base de datos. Recordemos que el método que inserta la información dentro de la base de datos recibía un objeto del tipo pedido. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Acá si tenemos las funciones, entonces vemos acá que en las funciones, acá está la función, que el que actualizar pedido, insertar pedido, acá está, recibe como parámetro un pedido, o sea que es un objeto del tipo pedido que va a tener precio, marca, todos esos datos, ¿no? Si no, yo los tendría que mandar uno por uno, pero no es lo correcto hacer eso, ¿no? Se crea un objeto y se manda ese objeto con toda esa información. Entonces, ya que tengo la marca, el precio, la cantidad de delivery, voy a crear ahora un objeto que se llame pedido. Y es un objeto de la clase pedido. ¿Dónde está eso? En funciones, punto, pedido. Y fíjense que automáticamente ya me dice todos los parámetros que necesito ponerle ahí adentro, ¿no?
Primero le tengo que poner el ID. El ID no tengo que ponerle nada, le pongo un known, nada, ¿no es cierto? Porque se ponía solo dentro de la base de datos el ID. Pero sí o sí al crear el objeto le tengo que declarar que no va nada. Después va el sabor, después del sabor va el precio, coma, ¿qué más? Precio, la marca. Acá el objeto automáticamente me va alcahueteando qué es lo que yo me estoy poniendo, ¿no? Marca, después la cantidad, delivery, etc. Entonces acá pongo sabor, precio, marca, cantidad, coma, delivery, y por último estado, que es 1, que es porque está disponible, ¿no? Si le ponemos un 0 es como que no está disponible. Una vez que creé el objeto que se llama objeto pedido de la clase pedido con todos estos parámetros, ahora voy a insertar dentro de la base de datos. ¿Cómo inserto eso? Bueno, dentro de funciones, del módulo funciones, teníamos, ¿no es cierto?, la clase conectar, y la clase conectar dentro de sus métodos tenía un método que se llamaba insertar pedido, que está por acá. Insertar pedido, ahí está. Pero como parámetro, cuando insertar el pedido le tenía que pasar como parámetro un objeto de la clase pedido. ¿Ven? Ahí me lo está diciendo. Entonces le paso pedido, que es el objeto que creé recién acá. Ahí al pasarle este objeto, ya automáticamente le estoy pasando todos estos datos, ¿no? Implícitamente le estoy pasando toda esa información. Y bien, una vez que se insertó eso dentro de la base de datos, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir que esta ruta, una vez que termine de hacer todo eso, me liste nuevamente todos los pedidos que hay. Entonces le vamos a decir que vaya al método listado pedidos, que ya está por allá arriba. Así vemos si es que realmente se puso todo como es debido y en donde tiene que ser. Bien, borramos este pass, que es simplemente para que no haga error. Y esto tendría, si está todo ok acá, tendría que funcionar y tendría que insertar un nuevo pedido. Corremos nuevamente esto. Corremos nuevamente esta app, este controlador, ¿no es cierto? Acá vamos aquí, volvemos al menú principal, insertar un nuevo pedido. Me va a aparecer toda esta información. Bien, vamos a poner algo medio raro para que quede. Gusto Kun Kun, precio 999, marca Kun Kun, cantidad 10, delivery no, aceptar, y en teoría al aceptar me tendría que ir al listado de pedidos y se tendría que mostrar este nuevo pedido que estamos creando. Nos está faltando, dice que falta un campo, así que lo vamos a chequear para ver por qué está faltando. Bien, corregido lo que faltaba, porque acá cuando creé el objeto pedido me comí el campo marca, así que ya le agregué el campo marca. Vamos a ver si efectivamente funciona esto. Kun Kun 99, marca Kun Kun, cantidad 10, delivery no. Si lo aceptamos se tendría que guardar dentro del listado de pedidos. Y nuevamente tenemos marca cantidad, no está definido. A ver, revisemos a ver qué pasa con marca cantidad. Bueno, revisemos aquí. Bueno gente, entonces insertamos el nuevo pedido, corregimos. Era simplemente que en funciones teníamos que comentar esto que pusimos acá, que era simplemente para probar a ver si funcionaba la clase, y eso estaba generando un conflicto. Pero bueno, solucionado ese error, creamos un nuevo pedido para ver cómo funcionaba todo. O sea, todo el código que hicimos anterior estaba todo perfecto, simplemente había que corregir eso nomás. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar un nuevo pedido de helado de limón, precio 105 pesos, marca, por ejemplo, Nevada,
cantidad, por ejemplo, 7, y delivery no aceptamos, y efectivamente se agregó el nuevo pedido aquí abajo. En la próxima clase vamos a crear, ¿no es cierto?, los métodos y las rutas y toda la historia para poder editar y borrar cada uno de estos pedidos que hasta aquí creamos, ¿no? Entonces, particularmente, ¿qué diseñamos hoy? Hoy, ¿no es cierto?, pudimos crear, ¿no es cierto?, el listado de pedidos, esto que está acá. Podemos ver cómo listar todos los pedidos que ya teníamos creados y los nuevos pedidos que recién creamos, ¿no? Y también creamos las rutas y las marcas y los HTML, o sea, las vistas para crear nuevos pedidos. Por ejemplo, crema rusa, precio 145, marca Vía Habana, cantidad 1, delivery sí, y ahí agregamos otro nuevo pedido, ¿no? Bien, entonces hoy nos dedicamos a cerrar prácticamente el ciclo principal de todas estas funcionalidades que habíamos creado la clase pasada. Ya nos quedaría, a partir de la próxima clase asincrónica seguramente, de editar y borrar, ¿no es cierto?, cada uno de estos pedidos, que va a llevar su tiempo de elaboración porque tiene todo un proceso para poder seleccionar, ¿no es cierto?, un nuevo, ¿cómo puedo decirlo?, un nuevo registro que tenemos aquí. Hay que seleccionarlo, capturar toda la información que tiene cada uno de esos registros y uno por uno compararlos, presentarlos al usuario y allí recién editarlos. Hay que crear toda una serie de rutas y métodos que ese enlace y haga todo ese proceso. Es decir, lo más complicado lo dejamos para el final, pero ya con esto tenemos prácticamente en un 90% realizado nuestro proyecto de toma de pedidos de nuestra heladería, ¿no es cierto? Así que, gente, muchas gracias por participar en esta clase asincrónica. Vayan completando su proyecto, ¿no es cierto?, de manera paralela a todo esto. Pausen el video cada tanto y vayan copiando. Si lo siguen al pie de la letra, no van a tener ningún inconveniente y van a poder realizar el proyecto de manera eficiente también. No va a haber ningún inconveniente. Así que los veo en la próxima clase y que tengan, les mando un afectuoso saludo y que tengan una excelente tarde o noche. Que anden muy bien. Nos vemos la próxima.